Tenemos el gusto en este programa de hablar de Lolita Cueto en relación a una pieza que tenemos de igual manera tanto el Museo de la Estampa como el Museo Nacional de Arte. Pero antes de abordar este tema es necesario saber por lo menos unas pinceladas sobre Lola Cueto, a la quien yo me refiero siempre como Lolita Cueto. Fue una gran mujer, una gran artista. Nace en 1897 y muere en 1978 a los 82 años de edad. Su vida fue muy pródiga en cuanto al talento que ella desempeñaba, no solamente en las artes plásticas, sino en la música, en la cocina, en el bordado. Y bueno, y finalmente ella, muy jovencita, tiene que decidir por qué disciplina se va a ir y elige las artes plásticas. En 1913 entra a la primera escuela de Santa Anita, formada por Ramos Martínez, es el primer grupo de escuelas al aire libre, y ella fue tan talentosa que inmediatamente la pasan a ser maestra a los 16 años. También tomó en ese momento grabado y clases de artes decorativas, y empieza una brillante carrera sobre las artes plásticas. Claro, le toca en medio de la revolución, entonces los estudios no fueron continuos, hubo que suspenderlos. Ella vivía en Azcapotzalco y varias veces tenía que irse caminando sola hasta su casa. Hubo una ocasión y algo que la marcó mucho es que una noche de trifulca iba caminando y felizmente la custodia un uniformado del ejército para que no le pasara nada, y ella empieza a ver colgados en los postes, tal y como los pinta Goitia. Esto la dejó siempre muy marcada. Bueno, pero pasa el tiempo y ella ya en las clases de artes plásticas conoce a Germán Cueto, otro gran artista, otro gran talento. Se juntan los dos talentos y cada uno tiene su propia disciplina. Germán van a trabajar en momentos juntos, pero la mayoría del tiempo cada quien hace sus trabajos. Él es un gran escultor, va a ser una gente excepcional, también trabaja en Lolita y él tienen dos vertientes, las artes escénicas y las artes plásticas. Lolita va haciendo la carrera de artes plásticas muy bien, va exponiendo en varios recintos con muy buenas críticas, y sin embargo, bueno, se casa con Germán, se van a vivir a Europa por 5 años. eh, Al regresar empezar a ver un ambiente tenso previo a la guerra, a la guerra, y entonces se regresan a México ya con la idea de formar un teatro Guiñol que fue presentado en 1933 en la primer función que se dio al señor secretario de Educación, al subsecretario, y que estaba Lola Germán, estaban los Alba de la Canal, estaba Gachita Amador, que era fue esposa de Siqueiros, y también, por supuesto, estaba Angelina Beloff, quien había sido invitada por los Cueto para venir a México y echar a andar este gran proyecto, donde también, por supuesto, estaba Germán Lizarzubide. Así es que una serie de talentos se dio para dar inicio a un proyecto importantísimo de los tantos proyectos educativos que hubo después de la revolución y que fueron absolutamente pilares para el desarrollo plástico, cultural e intelectual de nuestro México. Así pues, es que Lolita Cueto, hay tres compañías de teatro que son
la compañía Rin Rin, la compañía de Comino con Los Alba de la Canal y la del Periquito con Gachita Amador. Había otras, pero estas eran los principales y finalmente estaban auspiciadas por Bellas Artes para ir y dar las funciones en escuelas, en plazas públicas, en hospitales, pero sobre todo salir a las provincias y a los poblados rurales para que con los títeres y fuera un método educativo para los niños urbanos rurales que pues la mayoría venían hasta descalcitos las pobres criaturas, y entonces a través de esta enseñanza lúdica se les dio las obras de literatura, los hermanos Grimm, obras históricas como Benito Juárez, como George Washington, como la conquista, como, en fin, y luego de literatura como Las aceitunas de Lope de Vega o cuestiones folclóricas de danza, en fin. Entonces fue una época maravillosa llamada la época de oro del Teatro Guiñol, que es una época que está estudiada, pero que bien valdría la pena retomarla nuevamente. Es una pena que el proyecto de teatro se haya pues terminado. Finalmente todo tiene su principio y su fin, pero fue uno de los proyectos más exitosos. En 1940 hay una gran exposición en el Palacio de Bellas Artes de títeres, que fue realmente encantadora, muy renombrada, de muy buena crítica recibió. Y finalmente, hasta el año 2009, en el Museo Estudio Diego Rivera y en el Museo Mural Diego Rivera se hace una revisión bastante importante de Lolita Cueto, que nos da un gran panorama y que ahora podemos hablar de ella con mucho más firmeza de la que hubiéramos hablado antes, si no hubiéramos hecho esta gran revisión. Pero bueno, aquí la tenemos y resulta que Lolita por ahí entonces ya les dije, ya les comenté, es artes plásticas, artes escénicas con los títeres, abordó la parte del diseño con sus bordados que fueron únicos. No hay otro artista, no hay otro artista que hubiera seguido la carrera de Lola Cueto en el aspecto de sus grandísimos tapices bordados, que son una maravilla. Después tenemos que se mete nuevamente, regresa a la academia a estudiar con el maestro Alvarado Lang por año de 1939-40, para, para estudiar grabado, y resulta, como todo lo que hace Lolita, una verdadera maravilla en cuestión del manejo de técnicas, y manejó el acuatinta, punta seca, mesotinta o la manera negra, que fue una de sus especialidades, gilografía, linografía. Llegó a ser más o menos como unos 300 diseños de grabados. No era muy dada a firmar si no le gustaba cómo había quedado el grabado, y a numerar, pero en realidad no existen más de 8 o 10 copias de cada uno de los modelos que ella escogió, que además abordó el tema del campesino, la maternidad, el folclore y costumbrismo, entró al arte fantástico con algo que se llamaban las quimeras, la parte histórica, la parte de abstracción, y bueno, también la cuestión del folclore, que ya lo decimos, que es aquí donde llegamos al punto de unión de esta pieza que tenemos en el Munal con la pieza que tenemos en el Museo de la Estampa. Este es un grabado que pertenece al Carnaval de Huejotzingo. El Carnaval de Huejotzingo fue importante no nomás para Lolita, fue importante para Diego Rivera, fue importante para Carmen Antunes, fue importante para todos los artistas que de alguna manera estaban abrevando en el folclore de México. Yo no he tenido el gusto de estar en ese carnaval, pero es uno de los más importantes festivales
autóctonos de nuestras costumbres, donde participan más de 20,000 gentes, por supuesto es todo el pueblo, se representa desde 1868, desde se venció al ejército francés. Entonces toda la Plaza Mayor se vuelve, creo que, un campo de batalla. Entonces la gente, todos van con sus atuendos de suavos, de indios, de sacapuaxtlas, van con tocados, con máscaras, con gasnés, con armamento de utilería, por supuesto, y entonces se hace y claro, cantidad de cohetes que son las detonaciones que uno oye como si se estuviera llevando a cabo la batalla campal. Diego, creo que fue muchos años seguido y eran desde las 6 de la mañana, salían de la Ciudad de México para llegar y estar todo el día en la representación. Él lo representa, pero no solamente. Lolita también lo hace en dibujos, lo hace en sus dibujos de acuatinta, los hace en las acuatintas, y ella aparte hace viajes especiales a Oaxaca para recuperar lo que es el juguete mexicano. Entonces vemos cómo la carrera de todo lo que es las artes escénicas está toda relacionada y conectada entre los festivales, entre las costumbres, entre que ella reinterpreta lo que está viendo. Y entonces, pues es todo una fiesta, el carnaval de Huejotzingo, que son las máscaras y que ya lo podrá ver la gente si lo busca en internet, como es la representación. Por un lado viene el hecho histórico y por el otro viene también la representación de Agustín Lorenzo, este guerrillero que pinta Diego Rivera en uno de los paneles de los murales que está en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, en que el guerrillero se va a robar a la hija del gobernador de Huejotzingo, se la roba y bueno, finalmente es también parte de las escenas que se dan en el gran festival. Yo les quiero mostrar otro grabado que forma parte de esta trayectoria que es de esta trayectoria pictórica y de representación que es el Carnaval de Huejotzingo. Lolita era maravillosa, maravillosa haciendo máscaras, al igual que Germán. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con la maestra Mireya Cueto, me dijo que la gran mayoría de las máscaras en madera, las terminaba puliendo su mamá. Era una mujer de una gran paciencia, porque a final de cuentas, toda la elaboración de títeres durante la época del Teatro Guiñol, toda la elaboración de los títeres, pues son esculturas blandas y hay que darles forma a las caras y al vestuario. Y ella hacía las adaptaciones y era dirección de escena. Entonces, es una mujer que trabajó absolutamente toda su vida, una mujer que formó parte de este conjunto de mujeres de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX, pero que de una manera muy discreta y solo con trabajo estuvo dando su aportación para la nueva nación mexicana. Debo decirles que fue una mujer altamente respetada por todos, absolutamente por todos los artistas. Era una mujer única, trabajadora, no protagónica, curiosamente trabajando en escena, no era protagónica. Su único autorretrato fue un autorretrato que se hizo para Marte R. Gómez cuando él cumplió 50 años y que se hizo una gran comida en el restaurante Chapultepec, en Chapultepec, donde acudieron muchísimos artistas y el regalo que le hicieron fue un retrato
un autorretrato cada uno de los artistas. El de Lolita no fue de frente, fue de espaldas trabajando. Y la única caricatura que yo encontré al final, que encontramos al final de este trabajo para hacer la revaloración y relectura de todo lo que, de la obra de Lola Cueto, del quehacer artístico y plástico de Lola Cueto, fue una caricatura donde está ella en el cielo, por supuesto, hecha una calaca, con su peinadito, y de un lado tiene la paleta y del otro lado tiene a sus títeres. Esto resume lo que fue Lolita Cueto. Bueno, pues amigos, muchas gracias por escucharme, y ojalá tengan oportunidad de ver y de saber más cosas de nuestra gran artista. Este es un programa realizado en el proyecto de Contigo a la Distancia de la Red de Museos del IMBAL para acompañarnos en este momento que estamos por finalizar la sana distancia, pero seguimos con nuestras medidas que se nos indiquen para tener los mejores resultados. Muchas gracias. Gobierno de México.